¿qué tal? Mi nombre es Aiza García y les doy la bienvenida a Vidas, la revista cultural por excelencia de Telesur. Como ya es costumbre, vamos a pasar un buen rato disfrutando de varios temas del ámbito cultural de Latinoamérica y el mundo. Hoy nos encontramos en el Museo Nacional de Arte en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este importante recinto resguarda más de 3.000 obras de su colección permanente y se dedica a la conservación, exposición y estudio de las bellas artes en México. Acompáñeme a descubrirlo durante la próxima media hora, pero primero conozcamos cuáles son las novedades culturales de esta semana. Adelante, estudio. La ciudad rusa de Moscú se convierte en el escenario para uno de los espectáculos musicales más importantes del año. Las murallas del Kremlin son el telón de fondo para el 16º Festival Internacional de la Torre Spasskaya o Torre de Salvación, como se traduce al castellano. Como ya es costumbre, desde el año 2022, la Gran Banda Marcial de Venezuela participó en el evento, llevando un variado repertorio musical y una muestra de la rica cultura venezolana. El Festival Internacional de Música Militar, Torre de la Salvación, se extenderá hasta el 1 de septiembre. El evento anual es una combinación orgánica de música militar clásica, folclórica y pop, desfile de bandas militares y espectáculos de danza, demostraciones con armas, efectos láser y pirotécnicos, que lo convierte en uno de los espectáculos más brillantes y esperados por el público internacional que se reúne en la capital moscovita cada año. La famosa actriz de doblaje japonesa Atsuko Tanaka falleció este 20 de agosto con 61 años de edad. La noticia fue dada a conocer por su hijo Hikaru Tanaka, también actor de voz, en un emotivo mensaje en su cuenta de X. Atsuko Tanaka fue parte del reparto de 292 producciones entre animados, juegos y películas. Era la voz habitual en japonés de famosas estrellas de Hollywood como Nicole Kidman y Rachel Weisz. Se hizo mundialmente conocida y un punto de referencia en la industria de la animación japonesa con sus interpretaciones de personajes de culto como la comandante Motoko Kusanagi de la franquicia Ghost in the Shell, Slam de Berserk, Lacan de Ergo Proxy, Conan de Naruto Shippuden o Lisa Lisa de las bizarras aventuras de JoJo's. Sus seguidores manifestaron en mensajes de redes sociales agradecimientos por su voz conmovedora. La ciudad colombiana de Bogotá será la sede del Festival de Artes Vivas, uno de los encuentros más diversos del país. Esta edición del evento incluirá lo mejor del teatro, danza, circo, títeres y marionetas, ópera, música, canto y una gran variedad de espectáculos provenientes de varios lugares del mundo. Este festival es una iniciativa que conjuga los esfuerzos de la Presidencia de la República de Colombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá. Han convocado a más de 400 artistas que demostrarán su talento en funciones que se extenderán desde el 4 hasta el 14 de octubre. Me detengo tantito en la exposición temporal Ángeles Huestes Celestiales en la Tierra, de aquí del Munal, porque quiero que vean esta pintura que tengo a mis espaldas. Es la más antigua de toda la colección y data del siglo XVI. Bueno, es parte de las 200 obras que aquí se exhiben entre pinturas, esculturas y grabados, algunas procedentes del propio acervo del museo y otras de 38 colecciones públicas y privadas. Y esta exposición, quiero decirles que busca plantear la ambivalencia que existe entre lo sagrado y lo profano, y entre estas criaturas celestiales y los humanos. Bueno, ahora vamos a presentar las recomendaciones literarias de esta semana. Tenemos dos libros. El primero es Genética de los monos y es de María José Ramírez, perteneciente a la editorial Almadía.
Este libro se describe como un altar de la memoria, porque retrata los vínculos que existen entre humanos e incluso rinde homenaje a los muertos. El segundo libro es Nación, el origen de Hispanoamérica y la caída de la monarquía católica, y está escrito por Alfonso Mateo Sagasta. Fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. ¿Qué tal, No dude en enviar sus comentarios a nuestra cuenta de Instagram y de X, que es, tome nota, @vidastelesur. Ahora vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos. En Vidas, un espacio de encuentro y de visibilización del quehacer cultural de América Latina. Como cada semana les presentamos las mejores historias y las que evidencian la identidad y tradición de nuestros pueblos. Atentos a la historia que sigue. Un multifacético escritor náhuatl que igual es documentalista, actor, poeta y lucha por los derechos de comunidades originarias. Así podemos describir a Mardonio Carballo. Yo soy de la Huasteca veracruzana, digamos en la parte norte del estado de Veracruz. Telesur charló con él entre sorbos de café y aromas de la cocina de maíz de cacao, uno de sus restaurantes, aunque él prefiere definirlo de manera diferente. No tanto como restaurante, sino como una posibilidad de seguir buscando una reivindicación del sabor de los pueblos indígenas, el maíz, el frijol, el chile y todo aquello que conformaba la dieta que llaman mesoamericana, ¿no? Un trabajo en colectividad que reúne la labor de las comunidades, especialmente de las mujeres indígenas. Y la idea es cumplir con toda la ritualidad que hemos ido perdiendo conforme ha pasado el tiempo, y para mí es muy importante tener esa suerte pues sí, de reconciliación, digamos, ¿no? Conmigo mismo y mis orígenes. La vajilla la hacen compañeras también indígenas de Veracruz, el cacao compañeras indígenas de Tabasco, o sea, vaya, o sea, imagínate, el cacao viene de Tabasco, viene a la Ciudad de México, va al norte de Veracruz, se regresa a la Ciudad de México para que tú le pongas agua o leche. Pero esa faceta es la más reciente. Su vida y obra tienen como eje su origen indígena y el despertar tras el estallamiento social de las comunidades. Me tocó muy joven el zapatismo. Eso marcó demasiado mi vida con respecto de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Eso al final de cuentas es lo que hace que yo abrace, digamos, a mutuo propio, digamos, una defensa por la lengua indígena y por las culturas indígenas, empezando por mí. Bueno, pues ellos en algún momento dijeron ese icónico, ya basta, ¿no? O nunca más un México sin nosotros, digamos. El zapatismo surgió en el año 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que relegaba a las comunidades originarias. Poco después también surgieron los intentos por acallarlo. Lo sacaron el bebé, lo tuvieron que abrir la vientre de su madre y lo sacaron el bebé con pedazos y lo despedazaron por machetes y gritaron esa palabra: ¡viva priista! Ya terminamos con toda la semilla, dicen. Ahí recordemos, ¿no? El 22 de diciembre de 1997, ¿no? Las Abejas, que es una organización de la sociedad civil, base de apoyo de los zapatistas, fue masacrada mientras estaban en una iglesia rezando. Mataron si no mal recuerdo, a 45 compañeras y compañeros indígenas, grupos paramilitares. De esos hechos y otros más
como la llamada guerra contra el narcotráfico, se ha nutrido la obra artística de Mardonio. Estamos asistiendo a un México de sombras, de duelo, de fantasmas que nos están recorriendo. Si no nos preguntamos cuánto pesan los muertos. Y como músico, pues no tengo ese talento, ¿no? Yo no toco ningún instrumento, pero tengo un manejo de la voz que me ha dado el teatro, la radio y la tele, que me parece que entonces puede congeniar. Entonces, ¿qué hago? Yo creo que ahí es el Mardonio más completo. O sea, es Mardonio el que escribe, Mardonio el que hace la poesía, Mardonio el que hace música con la voz. Las plumas de la serpiente, con Mardonio Carballo. Como periodista, desde hace más de 2 décadas, ha trabajado por resignificar a los pueblos indígenas. Una sección que se llama Las plumas de la serpiente, que justo lo que quería era darle la vuelta a la serpiente emplumada, ¿no? Porque yo siempre decía que se hablaba mucho de los pueblos indígenas, pero de los pueblos indígenas muertos, ¿no? O sea, siempre estábamos muy orgullosos de las pirámides, ¿sabes? Hay una suerte de construcción en del nacionalismo mexicano que otorga un valor a los pueblos indígenas, pero siempre como el pasado. Entonces yo más bien me allegué a la situación de los pueblos indígenas vivos, ¿no? Y eso obviamente te tiene que llevar por las injusticias que pasan estos pueblos, por la lucha de seguir vivos, por la lucha de seguir hablando su lengua, la lucha de tener espacios. A esa labor se suma su activismo. En el año 2014, impugnó reformas a las leyes que inhibían las lenguas originarias de los medios convencionales de comunicación, lo que le valió una invitación a ser diputado constituyente de la capital mexicana. Los artículos concernientes a pueblos indígenas en la Ciudad de México es un articulado de avanzada, porque pone como obligatoria la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, y la hace parte de su corpus y la hace obligatoria. Y ya entrados en temas políticos, era inevitable no hablar del momento por el que atraviesa México, que por primera vez tuvo a un presidente de izquierda y la continuidad que le dará la primera mujer presidenta. Yo creo que estamos en un momento histórico, la verdad. Yo pienso mucho en cómo se ha puesto el tema de los pueblos indígenas sobre la mesa. Yo creo que nunca como este presidente se ha puesto el tema sobre la mesa. Sin embargo, partiendo del desconocimiento de la mayoría de los funcionarios públicos, porque hay pocos funcionarios indígenas, ¿no? Esa es otra, ¿no? Habría que asegurar en algún momento un cierto porcentaje de curules, un cierto porcentaje de administración pública. Por ello confía en que la próxima presidenta pueda hacer más por las culturas originarias vivas de México. Y se habla mucho, por ejemplo, de las lenguas indígenas, de que hay que salvar a las lenguas indígenas. Y yo digo, sí, salvemos a las lenguas indígenas, pero para que las lenguas indígenas sigan existiendo, necesita haber gente que la hable. Y para que siga habiendo gente que las hable, necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, porque muchos de esos niños van a la escuela, pero en realidad no van a la primaria, van a aprender español. No solo eso, van a que les digan que su lengua no vale. Y eso es violencia. Por eso el poeta náhuatl no descansa en su labor cultural. Como lo escribió en su poema titulado Nostalgia, he de mantener caliente el café y encendidos los fogones. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Momento de hacer una breve pausa en Vidas, pero antes quiero platicarles que el Munal donde nos encontramos originalmente fue construido para albergar al Palacio de las Comunicaciones de México, iniciando su construcción en 1904 y finalizando en 1911. El edificio también sirvió como archivo nacional durante un tiempo y no fue hasta el año 1982 que oficialmente se inauguró como museo de arte. Y miren qué belleza la exposición temporal que estamos recorriendo. Y este óleo sobre tela de la Virgen de Guadalupe que data de 1703. Platíqueme qué le parece. Y bueno, espero sus comentarios en nuestras redes sociales. Nuestra cuenta es @vidastelesur, tanto en Instagram como en X. Así que atentos a lo que sigue y es una breve pausa.
poesía es la representación de un sentimiento, una historia o una idea de un modo estético usando palabras. De esto vamos a hablar, ya sea en verso o prosa y haciendo uso de recursos como la métrica, la rima e incluso la musicalidad. Tal vez por eso nos gusta tanto la poesía. Y bueno, si quieres decirle a alguien lo que sientes, si debes desahogarte o si buscas contar algo, hacerlo con una poesía es una excelente opción. Esta es una de las manifestaciones artísticas más sublimes y hermosas que existen y esa es la historia que sigue. Atentos. La poesía es un medio expresivo nacido de la música, un canto diseñado para reunir y congregar a los pueblos ante sus misterios y su pasado. En su más temprana fase de desarrollo, fue el medio por el que los sacerdotes intentaron contactar con los dioses, pero también ha sido el medio por el que todo tipo de personas expresa el júbilo de vivir y las más hondas preguntas existenciales. Busca llevar al lenguaje a su límite, ver qué es lo que puede hacer el lenguaje para traducir las cosas más intraducibles, las emociones, el sentido de la existencia, la definición de lo que somos los seres humanos y para qué existimos y estamos en el mundo, etcétera. Todos estos temas muy complejos, que es el amor, que es la familia. La poesía como disciplina literaria parte de la experiencia humana y hace de ella su motivo de existencia. Sin embargo, esto no implica que su práctica no requiera de una formación extensa para lograr su dominio. Ya que para poder expresar correctamente las sensaciones que deseas despertar, necesitas sentir poéticamente. Y eso se consigue sobre todo leyendo mucha poesía. Este género literario nació de manera independiente y paralela en todo el mundo. Su desarrollo devino en diversas formas estilísticas, desde las odas épicas caracterizadas por narrar acontecimientos históricos, pasando por los sonetos románticos, las alegres coplas, hasta los breves haikus japoneses, que son capaces de condensar todo un universo de sentimientos y emociones. El haiku, que es una estrofa japonesa de 3 versos, 5 sílabas, donde se presenta algo que es el aware, que es la impresión, un poema que es una fotografía en movimiento, ¿no? En la cultura árabe, la poesía se considera una señal de educación refinada y de capacidad intelectual superior. El registro de los principales libros sagrados se hizo usando composiciones poéticas, y aún hoy se conservan poemas de gran belleza que atestiguan todas las facetas de la vida cotidiana de los antiguos árabes. Entre los grandes poetas nacidos en la región de Oriente Medio se cuentan Abu Nuwas, el bíblico David y su hijo Salomón, así como la poetisa Al-Jansa o el universal Ibn Arabi. Se dice que Ibn Arabi tiene más de 200 obras y que su obra más importante es el Futuhat al-Makkiyya, las revelaciones de la Meca. Mi religión es la religión del amor, y son uno de sus versos más conocidos y populares. En América, el desarrollo poético fue igualmente vigoroso y evocador. Se destaca la poesía maya, quiché y azteca, que abordan temas cósmicos y terrenales por igual. Muchas de las composiciones precolombinas se conservaron gracias a la mano rebelde de algunos misioneros, que actuaron como recopiladores de las voces de los poetas originarios. Entre los géneros poéticos que se conocen de la época se encuentran los Huehuetlatoli, o discurso de los ancianos, y los Cuicat, que existían en diversos géneros. La poesía en lengua mexicana, tal como lo indica Garibay, tenía géneros establecidos: un canto a los dioses, cantos a la poesía, cantos de guerra, cantos a la angustia existencial. Netzahualcóyotl practica todos los géneros y han sobrevivido composiciones de este rey poeta que ejemplifican todos los géneros principales de la poesía en lengua mexicana. En
En el lejano oriente, la poesía también tuvo un desarrollo extraordinario, alcanzando todos los niveles de la sociedad, desde los hogares más humildes hasta el palacio de los emperadores. En la actualidad, la práctica de poesía ha ido cobrando fuerza con los valores y las potencialidades de la modernidad. De esta manera, la poesía sigue su camino en la historia como una de las formas expresivas más antiguas y populares de la humanidad. Ahora, su palestra se encuentra en la web, donde los creadores comparten libremente sus obras y donde la posibilidad de expresar lo más profundo de la naturaleza humana está al alcance de todos. Se nos acabó el tiempo y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Desde Vidas les agradecemos muchísimo su fiel sintonía y que también queremos agradecer al Museo Nacional de Arte por habernos recibido en este bellísimo recinto. No se pierda la oportunidad de visitar Ángeles Huestes Celestiales en la Tierra, que la podrá encontrar hasta el 8 de septiembre. Es muy larga la exposición, hemos recorrido tantito, pero se las recomiendo muchísimo. Y bueno, antes de irnos, les tengo una pregunta. ¿Cuál es el museo de cualquier parte del mundo que a usted le gustaría visitar? Su respuesta y comentarios los estaré leyendo en la cuenta de X y de Instagram, que es, tome nota, @vidastelesur. Recuerde que también puede escribirme a mi cuenta, que es @AISATelesur, Aisa con doble S, por cierto. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Y nos despedimos con una poesía cantada por Ismael Serrano y dice así como se titula, es Ahora que te encuentro. Así que les dejo con Ahora que te encuentro y esta hermosa interpretación. Nos vemos la siguiente semana y que la sonrisa no se escape de sus labios. ¡Chao! Ahora que te miras por más tiempo en los espejos, ahora que necesitamos excusas para emborracharnos, ahora que la brisa no enmaraña nuestro pelo, ahora que ya no marcamos tantos goles con la mano, ahora que discuto a gritos con el telediario,